A días de la elección, amigos, amigas, vamos a recibir al candidato a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires por Proyecto Sur, Ricardo Alfonsín. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Matías? Muchísimas gracias por la invitación y felicitaciones por las instalaciones, che. Felicitaciones. Una vista muy linda. Se ve lindo, ¿no? Está lindo el estudio. Muy linda. ¿Qué campañón metiste con los spots, no? Sí, cállate. Vos sabés que el problema era que no sabía. A mí me conoce la gente. Sí, claro. Parece que no debería decir esto, pero lo digo sin ninguna arrogancia, por Dios. Yo fui candidato a presidente, el último candidato a presidente que tuvo la Unión Cívica Radical, fui candidato a gobernador, fui candidato a diputado, pero además el apellido hace que la gente, registre por ahí, me registre, ¿no? Con mayor facilidad. Así que me conoce mucho y me saludan y me paran en todos los distritos, pero en todas partes me pasaba lo mismo. Me decían, ¿qué haces acá? Suponete estaba en Puan. ¿Qué haces acá? Bueno, le digo, estoy haciendo campaña. Sos candidato. Claro. Pero en todos lados me pasaba lo mismo. Entonces, como yo no pelaba el recurso de las redes, yo nunca lo había pelado a ese recurso, sí. Y me doy cuenta que es muy importante. Mis hijos sí, Ricardo Alfonsín hijo, y Ricardito le decimos nosotros, y mi hija Lucía, que también está en el mundo de... Ricardito estudió cine y Lucía está en el mundo del teatro, la música. ¿Fueron ellos los encargados? Sí, les cuento este problema que tengo. Entonces me dice, bueno, tenemos que hacer algunos videos cuya intención sea instalar, hacer conocer tu candidatura. Dice, para eso tenemos que hacer algo disruptivo, algo que impacte, que tenga alguna repercusión. Para eso hay que salir con medio humor, con cierto atrevimiento, claro. Pero muy cuidado, le digo yo, muy cuidado, cuidemos la forma. ¿Qué me van a hacer hacer? Cuidarme los límites, sí, exacto. Entonces vos quedate tranquilo, qué sé yo cuánto, para que tenga ese impacto y que sea la contracara del oficialismo, esa la agresión, toda claro. Esa, ¿no? La contracara. Bueno, y me trajeron estas propuestas y te aseguro que, mira, no solamente que las hago con ellos, que me salen gratis, desde luego, claro. Solamente tengo que pagarle a los 2 o 3 chicos que me acompañan para filmarme en las visitas, claro. A las visitas, que son militantes además, que me acompañan, y a mi hija que me maneja, no, a ella no le pago, no me maneja. Pero esto, por ejemplo, sí. ¿Lo hicieron tus pibes? No, eso lo hicieron, me enteré yo por la radio, porque le hicieron una nota a mi hijo Ricardito, ajá. Y unos amigos le hicieron esa, no sé si es inteligencia, no sé cómo se llama eso, inteligencia artificial no es, ajá. Pero es algo parecido, le hicieron esto, pero sí la idea es de él, porque él con lo de muñeco, él quiso desde el primer momento asociar el muñeco al que le pegaba Milei. ¿Te acordás que se había comprado un muñeco, sí, claro. Con la cara de Alfonsín? Y lo destrozó a golpes, dijo. Y él se enorgullecía de eso. Claro, y se enorgullecía de eso, sí, ¿no? Tiene una personalidad extraña, ¿no? Y además lo decía. Bueno, entonces con el hecho de que nosotros casualmente, con los amigos, yo soy mucho de decir, ¿qué haces muñeco? ¿Viste? Lo trato así, que es un trato afectivo, qué sé yo. Sí. Entonces, a todas esas dos cosas y hizo esa saga de muñeco, bueno. Y hay otro también, hay varios. Hay algunos muy buenos realmente. ¿Qué otro tenés? A ver... ese sí. Ese, ves que me les rajo. Ahora te cuento por qué. Richard, vení, por favor. No. Tenemos que grabar un spot más, que se está yendo muy bien. Richard, no. Richard, sí. No. Pero por favor, te pido. No. ¿Dónde se metió? No sé qué hacer. Ahora le hablo de... Marquitos, acá estoy. Richard, en la boleta. Ya me marcaron, esperando entrar en la urna. Nos vemos en el Congreso, muñeco. ¿Por qué te escapabas? Porque eso, se les ocurrió hacer eso, sí. Pero ahí sobre la marcha, lo ideaban en cada viaje, lo ideaban Lucía y Ricardito, que no me acompañaba. Sí. Lucía sí, incluso era la manejaba, pues yo hace 10 años que no me cansé de manejar, ¿no? Ajá. Bueno, y entonces ideaban el coso. Entonces le dijo, mira, Richard, como me dicen ellos, está harto de... Todo el tiempo grabando cosas, pero no actuando, sino sí. Que te olvidás, ¿viste? Y a cada rato tenía que decir, bueno, estuvimos acá, allá, una especie de resumen. Claro, todo el contenido de redes, claro. Claro, sí. Entonces yo le decía, basta, muchachos, ya no quiero. No, le decía, ¿viste? Yo, Richard, no podemos, Ricardito nos ama desde allá, que sí, que tenemos que convencer. Bueno. Y ese día en Bahía Blanca, no, el del... Sí, ahí. No, ese día en Mar del Plata. De Mar del Plata, claro. De Mar del Plata. Bueno, me hicieron eso. Dice, bueno, vamos a hacer esto, vos negándote a filmar.
Y con Franquito, que es un fenómeno, Franquito. Y él no sabe lo que es el camarógrafo, otro fenómeno. Los chicos que me están ayudando en esta campaña deben tener promedio 23 años. Son politólogos, sociólogos, un fenómeno son. Y quedó el gorrito rojo también medio de... el gorrito me lo voy a poner, a ver, che. Me queda bastante bien, ¿verdad? Te queda bien. Bueno, sí, quedó porque... Ese día, vos sabés que, bueno, hacía un frío bárbaro ese día, en serio. Cuando yo digo yo me pongo una sombrilla y me hacen un primer plano y yo estoy con unos binoculares. Entonces digo, ¿ustedes creen que estoy en la playa? Le digo, muñeco, ¿vos crees que estoy en la playa? No, pero no estoy. Para anunciar la recorrida que iba a hacer por la playa. Pero no sabes el frío que hacía arriba, era una terraza. Después la cámara se aleja y se ve los edificios de fondo. Y no sabes el frío que hacía. Todavía no me he recuperado, ya estaba medio mal cuando voy a la terraza y me querían que saliera en manga corta. Le dije, no, muchacho, me pongo un pullover por lo menos porque estaba mal. Sí. Todavía me estoy recuperando de eso. Te hicieron cagar de frío, Ricardo. Me hicieron cagar de frío, sí. Pobre, pero les agradezco tanto porque logramos el objetivo. Pero mirá qué interesante esto de los pibes, ¿no? De tus hijos. Sí, también. Sí. Ya me habían ayudado en la del 2011, pero... Mira, ¿querés que te diga? Que me voten es una cuestión que depende de mí, pero la verdad es que lograron el objetivo que es, por supuesto que también trabajaron con otro tipo de videos para lograr acompañamientos, pero el objetivo principal para mí era cuando yo voy con ellos, los llamo, que me instalen la candidatura. No sabían que existía Proyecto Sur, digamos que tenía candidato y que yo era el primer candidato. No se sabía. Ricardo, sos candidato entonces, sí. Más allá del acierto de campaña y de los spots, sí. También hay ideas detrás de esto, no es solo marketing y mucho menos. ¿Qué estás viendo? ¿Qué te preocupa especialmente? ¿Qué propones? Y mira, me preocupa todo. Yo creo que nosotros, y después de ahí si querés, desagregamos, digamos, pero me preocupa que estemos frente al gobierno menos republicano que desde 1983 a la fecha, y no debería sorprender a nadie, a nadie, por lo menos a los que tienen, a los políticos. Y algunos callaron. Deberían haber advertido que esto iba a ocurrir en el 2023. El gobierno más autoritario tampoco debería sorprenderse nadie con esto. Ya en la campaña se podía advertir esto, a pesar de que muchos lo callaban. El gobierno menos federal, esto sí que podía sorprender, pero enseguida lo puso de manifiesto. Se queda con plata de la provincia. A la de Buenos Aires le resta 12 billones de pesos desde que asumió. 12 billones de pesos. Es una montaña de plata. A mí no me llama la atención que la Libertad Avanza no reclame. Pero ¿y el PRO? Son organizaciones políticas de la provincia de Buenos Aires. También tienen que representar a los bonaerenses. Si no, ¿para qué están en la provincia? El radicalismo, el Encuentro Federal, es decir, todos los que hoy están en Provincias Unidas. Yo anduve por toda la provincia diciendo que el gobierno nacional detraía a la provincia de Buenos Aires 12 billones de pesos, le había detraído, ¿no? Nadie decía nada. Bueno, son de los bonaerenses los recursos, ¿no? Y es el gobierno, por otro lado, más oligárquico. Yo estaba en una suerte de oligarquía democrática, electoral, ¿no? El gobierno más insensible desde el punto de vista social, y no podía sorprender a nadie tampoco por las políticas que él proponía. ¿Y por qué era otra razón? Porque decía que la justicia social es una aberración. ¿Qué podés esperar de un presidente que comparte la idea o que tiene la idea? Según él, la justicia social es una aberración. ¿Qué podés esperar de un gobierno que tiene esa idea? Que lo del Garrahan, que haga lo de los discapacitados, que haga lo de los jubilados, que haga lo de las universidades y las cosas que va a seguir haciendo, que haga lo que hace con los empleados públicos. Bueno, y las cosas que va a seguir haciendo si no cede la posición. Y la gente, con su voto, no obliga a que incorpore a las decisiones políticas mayor sensibilidad social, más república, más diálogo, más respeto por el que piensa diferente, más responsabilidad. El gobierno cree que la única responsable es la oposición, que la única que debe respetar al oficialismo es la oposición, pero el oficialismo es la oposición, no le puede decir cualquier barbaridad. Ahora, Ricardo, el domingo evidentemente se juega mucho, es una elección muy importante. Sí. El gobierno se juega mucho, vemos la situación muy compleja en términos... por donde lo mires, pero especialmente por la expectativa que han creado para esta elección, una especie de a todo o nada. Caputo dijo hace algunas horas que
esta elección es más importante incluso que la presidencial de 2027. Sí, hace 2 meses decía todo lo contrario. Hace Bueno. un mes. No tiene ninguna ¿Y qué se importancia. juega en el domingo? Porque evidentemente Mira, es una elección muy importante. Primero hay que aclarar que, porque algunos dicen, nosotros queremos un gobierno que no se parezca ni a este ni al anterior. Primero entonces hay que aclararle a la gente que acá no está en juego un gobierno. Acá no se elige un presidente. En todo caso, en el 2023 allí se podrá utilizar ese argumento, a partir de ver qué es lo que propone cada una de las fuerzas que compiten en el 2027 por la presidencia de la República. Ahora está en juego la composición del Parlamento Nacional. Desde allí podemos frenarlo, porque yo creo que en su segunda parte de su mandato va a avanzar en su proyecto reaccionario, conservador, injusto, insensible, oligárquico, autoritario, poco federal o nada federal. Va a avanzar en esa dirección. Claro, para avanzar en esa dirección tiene que tomar ciertas decisiones. Y muchas de esas decisiones pasan por el Congreso. Entonces, cuanto más legisladores progresistas, por llamarlo de alguna manera, yo sé que las palabras están gastadas, más progresistas, podamos ingresar, si ingresamos más que puede ingresar la derecha, y te aclaro a qué entiendo por derecha, aunque no todas sean iguales, entiendo La Libertad Avanza, el PRO y Provincias Unidas. ¿Provincias Unidas también lo ubicás Pero en la derecha? Están trabajando para que sea el sustituto, el sucedáneo de en el 2027 del PRO o La Libertad Avanza, sí se van a la banquina. Sí, a ver, ¿Vos lo ves como una rueda de auxilio del gobierno? Yo creo que sí, si no que lo digan. Ajá. Que digan que... bueno, ahora vamos a hablar un poquito más de eso, pero te digo, los mismos que crearon Cambiemos, Círculo Rojo, llamarlo como quieras, una mezcla, un montón de actores, están preocupados ahora porque se pueden quedar sin una fuerza que los represente y que sea competitiva electoralmente. La derecha no tenía... por culpa del radicalismo, digamos, desde que ganó el radicalismo a principios del siglo XX, la derecha no contaba con un partido que fuera capaz de competir y ganar elecciones. A ese rol lo cumplieron las dictaduras. Pero luego de la crisis de los partidos políticos, en particular de la crisis de la Unión Cívica Radical, porque los otros sufrieron menos, bueno, vieron la oportunidad de crear partidos nuevos. Crearon el PRO y lo escribía Grondona en La Nación. El radicalismo se entiende columnar detrás del PRO, lo que hay que hacer es construir un sistema bipartidario normal, decía que era patológico, en Argentina hay 2 partidos de centro-izquierda, el peronismo y el radicalismo, hay que crear uno de derecha, el radicalismo debe enrolarse, el kirchnerismo tiene que republicanizarse, el radicalismo derechizarse. Esa intención la pusieron en práctica y lo lograron, eso fue Cambiemos. Eso fue Cambiemos, aunque no lo digan. Bueno, esos sectores, ahora que con todo el derecho del mundo hacen eso, esta es la democracia, ¿no? Sí. Mientras no violen la ley. Se construyen un partido exactamente. y van a mientras no violen la ley, bueno, después los ciudadanos deciden. Bueno, yo creo que ahora están viendo que existe el riesgo de estar como antes del 2001, sin representación política competitiva. Ante lo que ven como un fracaso, del gobierno de Milei, se construye una alternativa. Le ahorraste también al PRO. Por supuesto, todo esto es teoría, habrá que ver cómo evolucionan las cosas, es ingeniería, pero habrá que ver. Pero vos ves ese movimiento detrás de esas conformaciones. Lo están diciendo los diarios, lo están diciendo todos los medios. Sería bueno en todo caso que Provincias Unidas, y después te digo por qué hay razones para creer que esto es verosímil. Sería bueno que Provincia Unida dijera, no señor, nosotros no vamos a transformarnos en una herramienta similar a la que era Cambiemos, porque no tenemos la misma idea acerca del rol del Estado y la economía, no tenemos la misma idea acerca del sistema tributario, no tenemos la misma idea acerca de los recursos naturales, no tenemos la misma idea acerca de la política internacional, porque creemos que la Argentina tiene que tener no posiciones alineadas con Estados Unidos, sino guardar autonomía para negociar en las mejores condiciones. Bueno, no tenemos la misma idea respecto de la reforma laboral y de los jubilados, no tenemos la misma idea de la justicia social, que según mi ley es la del mercado. Bueno, si dijeran todo eso, bueno, entonces tal vez las cosas se aclararían más. Pero lo cierto es que no lo dice. Vos viste que ahora Trump le ha pedido a Milei que recomponga su relación con la oposición amigable para darle respaldo político, para que cuente con respaldo político. Sí, la famosa gobernabilidad. Es una vergüenza eso, ¿no? Que se tenga que meter en la política, hasta en la política interna, ¿no? En la política de alianza de la Argentina. Pero bueno, así estamos en el país. Pero también he hablado con dirigentes de Provincia Unida. Están todos los diarios. No estoy diciendo sino lo que dicen los diarios.
No estoy diciendo eso, es lo que dicen los diarios. Bueno, y hay le ha dicho a la gente de Provincia Unida que tiene que respaldar al gobierno porque lo que se viene para adelante va a ser muy difícil. Muy bien, se está discutiendo eso en Provincia Unida, incluso se discute en la Libertad Avanza, porque Macri es uno de los que está tratando de que eso se pueda hacer también. Bueno, pero no tenemos la certeza de que Milei efectivamente lo quiera. Bueno. Sí, en gran medida creo que todo eso va a depender del resultado del domingo. El resultado. No, esos ganen o pierdan, ¿eh? Claro. Esos ganen o pierdan. Sí, pero no es lo mismo si pierde fuerte, si salva la ropa, cómo queda parado, ¿no? Bueno, yo creo que aunque gane, la sí. situación es muy difícil. Sí, claro. Muy difícil. No la estamos inventando nosotros. La situación es muy difícil. Está el Tesoro de Estados Unidos ya intervino con 500 palos. Claro. Lo están diciendo todos. La situación es muy difícil. Para no tener un recorrido de 2 años traumático y complejo, es necesario que el presidente cambie. Que el presidente Pero que Milei deje de ser Milei. Sí, exacto, que deje de ser Milei, que no sea autoritario, que no agreda más, que dialogue, que escuche a los que piensa distinto, que trate de llegar a consensos, a soluciones de compromiso, que son aquellas en las que cada uno cede un poco, que respete la Constitución, que respete los valores necesarios para la convivencia democrática, que tenga políticas internacionales o comerciales más racionales. Bueno, que sea otra persona prácticamente. Es otra, sí, bueno, difícil, puede ser. ¿No? Es cierto, como decís, no es intuitivo eso, no es contraintuitivo pensar que Milei haría eso, pero como es un hombre impredecible, puede hacer cualquier cosa. Por eso no confía mucho también el Círculo Rojo, porque es un hombre impredecible. Bueno, ahora muy bien. Yo no critico a Provincias Unidas si hace esto. Yo le digo que tiene que decir qué políticas van a acompañar y actuar con mucha transparencia en esta campaña. Nosotros vamos a actuar de manera responsable, acompañando lo que tengamos que acompañar y oponiéndonos a todo aquello que agreda el interés nacional, que agreda a los sectores populares que son de la clase media para abajo, digamos, que agreda a las provincias, que no respete el federalismo y que tenga una mirada internacional más inteligente. Ricardo, ¿cómo ves al radicalismo, a la Unión Cívica Radical? Pensando también en lo que viene también. Así como te decía que en el 2023 no era demasiado difícil imaginar que tenía que ocurrir en términos institucionales, republicanos y democráticos lo que está ocurriendo y que tenía que ocurrir en términos económicos y sociales que es lo que está ocurriendo. No era demasiado difícil, por eso digo que en aquella ocasión faltó lucidez a ciertos sectores políticos, porque no hablo de la sociedad, hablo de ciertos sectores políticos, ciertas fuerzas políticas, ciertos dirigentes experimentados que aconsejaban votar a Milei, y que aconsejaban votar a Milei sabiendo las cosas que decía Milei, las cosas que hacía Milei y las propuestas que acompañaban, ¿no? Y no solo aconsejaron en aquel 2023, sino que después acompañaron desde el Parlamento todas las iniciativas, hasta formaron parte del gobierno. Bueno, del radicalismo. El radicalismo en el 2015 tampoco era muy difícil, nosotros lo dijimos, que iba a terminar en esta situación. Hoy está formando parte de 4 partidos en la provincia de Buenos Aires, porque Milei no quiso que fueran con ellos. Está en la Libertad Avanza, está en Provincias Unidas, está en Nuevos Aires y está en la CC. Bueno, muchachos, ¿cuál es el partido? ¿Cuál es el de Mendoza que arregló con la Libertad Avanza? El de Entre Ríos que arregló con la Libertad Avanza, el del Chaco que arregló con la Libertad Avanza, el de Corrientes que quería arreglar y Milei no quiso, el de Córdoba que quería arreglar con la Libertad Avanza y no quiso. ¿Qué es el partido? La verdad que se ha transformado en algo difícil de reconocer. Ahora, los radicales se enojan conmigo. Porque me preguntan, ¿quiénes son los responsables? Siempre la responsabilidad tienen las máximas conducciones. ¿A quién le voy a echar la culpa? ¿Al peronismo? ¿A la naturaleza? ¿A quién le voy a echar la culpa? Tiene que asumir la responsabilidad de los que condujeron al partido a esta situación. Y no necesariamente son los últimos, porque esto viene ocurriendo desde hace 10 años. Ajá. Y se enojan por eso. Pero bueno, ahora no responsabilizo y nos van a acompañar muchísimos en los distritos, la militancia distrital, los afiliados en los distritos, los filos radicales, los dirigentes distritales y la militancia distrital no tenía poder, capacidad para cambiar el rumbo del partido. Ricardo, tengo un ping-pong que le hacemos a todos los candidatos, señor, sencillo, de política, ¿no? No te voy a preguntar team verano, team invierno, qué gusto de helado, ni nada de eso. Tranquilo. Pero sí preguntas cortitas y al pie pensando en lo que puede venir en las discusiones parlamentarias. ¿Reforma laboral, sí o no? No. No la de Milei. No la de Milei, sí, claro. La actualización, pero lo que Milei quiere es hacernos retroceder a los tiempos en los que era muy injusta la relación entre capital y trabajo y mucho más autoritaria. Que prueben privilegiando la economía de la producción, la que genera riqueza, la que produce bienes y servicios, van a saber cómo se crea empleo. Ahora, si querés promover la economía de la especulación financiera, ¿qué vas a crear empleo, amigo?
También dice el gobierno que se viene una reforma impositiva, tributaria. ¿Te imaginas un impuesto a las grandes fortunas? No por parte del gobierno, pero Sí, me lo imagino, ¿no? Y creo ¿Estás a favor? Sí, por supuesto. ¿Quién va a hacer el mayor esfuerzo ahora? Pero es una discusión ética, no es ideológica. ¿Qué le vamos a pedir más esfuerzos a los que no llegan a fin de mes? Porque hay que recorrer la provincia para darse cuenta. No he recorrido el país, pero no creo que ocurra algo distinto. No llegan a fin de mes ni los jubilados, ni los empleados, ni los que tienen 2 trabajos. Bueno, tienen muchísimos problemas. Hay que modificar, por ejemplo, lo que se hizo la oposición amigable, acompañó la eliminación casi del impuesto a los bienes personales, al 5% más rico de la población, a los autos de lujo, con el RIGI, que es una vergüenza desde el punto de vista del interés nacional y desde el punto de vista de la justicia del sistema tributario. Es una vergüenza. Así que, no. ¿El próximo gobierno debería pagar, refinanciar o desconocer la deuda? La deuda es impagable. Lo vengo diciendo hace 3 o 4 meses y me gustaría que lo dijeran, porque algunos dicen que piensan lo mismo, pero que lo digan públicamente. La deuda es impagable, impagable. Y le digo a los argentinos, tengamos mucho cuidado con el endeudamiento, porque el principal problema que tenemos los argentinos, el que impide que se resuelvan las demás, es la deuda que se contrajo con Macri que este señor amplió. Este señor amplió, ahora no se saben cuántos, 40.000, claro, más 20.000. Bueno, sí. La deuda es impagable, salvo que vos estés dispuesto a malograr la vida de millones de compatriotas nuestros. Que digan todo esto. ¿Cómo no se va a discutir esto? Si es el principal problema que tenemos los argentinos y sin embargo hay fuerzas de la oposición que ni se manifiestan sobre eso. Si la deuda es impagable, ¿qué se hace? Bueno, yo creo que hay que negociar, pero todos juntos sería mucho más fácil. Hay que decirle a todos los partidos políticos, a los sectores de la economía, a los sectores del trabajo, a los intelectuales, a las iglesias, señores, no podemos pagar esta deuda en estas condiciones. Queremos pagarla, sí, pero en condiciones que no hagan sufrir a los argentinos. Bueno, entonces hay que negociar eso de nuevo. Ricardo, me quedé pensando cuando mencionabas el rol de tus hijos en esta campaña, también como habrá sido tu rol como hijo, ¿no? Sí. De un personaje tan importante en la historia argentina. Me genera mucha curiosidad eso. ¿Cómo recordás ese vínculo? ¿Qué recordás de tu viejo? Vos sabés que yo no hice política. Todo el mundo cree que yo hice política, o se hacen los que creen en las redes, ¿viste? Del Estado. Yo por primera vez ocupé un cargo en el año... Cuando tenía 49 años. Nunca ocupé un cargo yo. Yo no quería porque precisamente el nuestro, un partido muy republicano, aunque no estábamos en condiciones de tirar la primera piedra, porque hicimos muchas macanas, seguro que sí. Muchas macanas en estos términos también. Pero yo no creía, me daba pudor, qué sé yo, que alguien creyera que me aprovechaba del apellido cuando Raúl Alfonsín tenía una influencia muy excluyente, casi, por decirlo de alguna manera, en el partido, y me aprovechaba de ello. Cuando Alfonsín empezó... después de que se fue del gobierno y empezó a sufrir, a tener una relación ya no tan buena con la sociedad, que después se recompuso, aunque no quiere decir que todos lo votaran, y con el propio partido, ahí me metí yo porque entendí que era necesario recuperar aquellas ideas que habían llevado a la Unión Cívica Radical al triunfo en las elecciones. Y eso fue en el año 49, pero al principio, cuando yo tenía 49 años, y perdí interna durante 10 años, ¿no? Pero fue una relación... Yo no compito con el viejo. Algunos me decían, ay, lo imita, se compra video. Era malicia inocente, infantil. Pero bueno, yo no compito con él. Yo no tengo los talentos que tiene él. Yo no compito con mi padre, sinceramente. A ver, sí tengo los valores que tiene él. Esto estoy seguro que mi padre hubiera hecho lo que yo he hecho. Padre, nosotros llevamos a Esper de candidato a senador en el año 2023. ¿Vos tenés que mi padre se lo hubiera bancado? Hay varios videos de tu viejo diciendo, bueno, ¿no? casi a forma de... Sí, pero lo decía porque les de oráculo de lo que venía. Si hubiera hecho el acuerdo de Gualeguaychú y todos dicen, sí, claro, Raúl lo hubiera hecho. No necesitan preguntarle a nadie porque está la opinión de Alfonsín. Está dicho. Está dicho. Creo que él creía que había que ser, que no debíamos aliarnos con la derecha, no porque no respetara a la derecha, porque no era el de derecha, porque el partido no es de derecha. Entonces hay que respetar a todas las ideas, pero también las propias. No, y yo te preguntaba, más allá de, obviamente, no hay una competencia, pero siempre la figura del padre, ¿no? Años de terapia, ¿no? Que toda la sociedad atraviesa resolviendo eso, pero digo, ¿cómo... No sé cuál es el último recuerdo que tenés de él, ¿cómo te acordás de él? Mira, ¿Cómo se te presenta tu viejo? Yo te voy a decir, yo no tuve esa competencia, palabra de honor. No sé qué sé yo. Si la tuve no fui consciente. Yo nunca fui a analizarme por nada de eso. Pero te digo,
A mí me pasó con mi viejo algo parecido a lo que pasó con la sociedad, ¿no? Cosa extraña, ¿no? Ajá. Yo siento no haberle dicho más cosas. Lo valoro infinitamente más que lo valoraba cuando él estaba en vida. Yo siento, me gustaría poder decirle un montón de cosas que le diría. Fui comprendiendo, en medida en la que yo también me metí más en la política, lo difícil que es hacer política, lo compleja que es conciliar la libertad con la igualdad, la justicia social con la libertad, lo complejo que es llegar a acuerdos y la complejidad que supone la existencia de un factor importante político como es la correlación de fuerzas. Claro. Hay Gobernar la Argentina. Gobernar la Argentina, claro. y tener las presiones del fondo, las presiones de Estados Unidos. ¿Y vos sentís que todo eso vos y la sociedad lo entendieron mejor después? No, creo que la sociedad por otra razón. La sociedad valoró otra cosa de Raúl Alfonsín. Creo que valoró que es una buena persona, que no es solamente cumplir con la ley, es mucho más difícil que cumplir con la ley. Seguro. Porque hay un filósofo que dice, ¿quiere ser un canalla legalista? Bueno, sabe que lo que tiene que hacer es cumplir solo con la ley. Poder cumplir al pie de la letra de la ley y ser un verdadero canalla legalista, ¿no? Bueno, y le empezó a ver como una buena persona, una persona honesta, una persona de diálogo, bien intencionado. Yo lo empecé a ver otras cosas. Ajá. Empecé a ver otras cosas. Eso sí me da pena, no haberle dicho, pobre viejo, todo lo que podía haber dicho. Un poco porque también somos vergonzosos. Eso también tenía que ver con él. Él pocas veces te andaba elogiando personalmente por atrás, sí. Pero pocas veces. Cuando yo me recibí de abogado, por ejemplo, me regaló un reloj, ¿no? Un reloj en Chascomún, me acuerdo. Y me lo trajo y me dijo, aunque no has hecho nada más que lo que merecí, lo que tenías que hacer, hijo, ¿eh? Me decía, claro. Sí, Claro. Jodido era para elogiar. Una época que era difícil que a un padre se le escapara un te quiero al hijo, Claro, ¿viste, no? bueno. Esas cosas. Y yo pertenezco, tal vez, he sido formado en esos valores. Bueno, también al hijo por ahí le costaba. Al hijo, claro, demostrar el amor al padre. A mí yo no soy, sí tengo esos límites, ¿eh? Bueno. Ricardo, gracias por haber venido. No, gracias. Éxitos el domingo. Gracias, Matías. Muchísimas gracias. Y un gusto la charla. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Ricardo Gracias, Alfonsín en la mañana de Circo Freak, amigos. ¿Cómo les